A lo largo del siglo XX, América Latina vivió bajo la sombra de hombres que llegaron a creerse dueños absolutos de la vida y la muerte de pueblos enteros. Detrás de sus uniformes y sus discursos de orden y progreso, se escondían algunas de las historias más crueles y perturbadoras que ha dado el continente. Hoy vas a conocer a 6 de los dictadores más sanguinarios de la historia de América Latina. Un médico rural que se disfrazó de espíritu de la muerte y creó una policía secreta bautizada como el Hombre del Saco. Un general que convirtió su país en refugio de criminales nazis y protegió al ángel de la muerte de Auschwitz. Y un militar que se daba a sus prisioneros y los arrojaba vivos al mar desde aviones en plena noche. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. Rafael Trujillo, el dictador que se creía Dios en República Dominicana. En las iglesias de la República Dominicana colgaban carteles con una frase escalofriante: Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. Y no era una exageración ni una metáfora. Durante 31 años, un solo hombre fue dueño absoluto de un país entero, de sus tierras, de sus fábricas, de sus periódicos e incluso de las vidas y los cuerpos de sus habitantes. Se llamaba Rafael Leónidas Trujillo y construyó una de las dictaduras más totales y personalistas que ha conocido América Latina. Trujillo no venía de una familia poderosa. Nació en 1891 en un hogar humilde, y su gran oportunidad llegó de la mano de los Estados Unidos. Durante la ocupación militar norteamericana de la isla, los marines crearon una Guardia Nacional para poner orden, y Trujillo ingresó en ella. Allí ascendió a toda velocidad, peldaño a peldaño, hasta convertirse en el jefe del ejército. Y cuando en 1930 estalló una revuelta contra el presidente del momento, Trujillo hizo la jugada que lo definiría para siempre. En lugar de defender a su presidente, se quedó de brazos cruzados, pactó en secreto con los rebeldes y se presentó él mismo a las elecciones. Ganó con una cifra ridícula, cerca del 99% de los votos, en unos comicios marcados por el terror de sus bandas paramilitares que se encargaron de que nadie se atreviera a votar en contra. De hecho, se dice que obtuvo más votos que votantes había realmente en el país, un absurdo que ya anunciaba la clase de gobierno que venía. Tenía 38 años. Y ya no soltaría el poder hasta el día de su muerte. Resulta revelador el apodo con el que lo conocían por lo bajo. Le llamaban Chapita, por su obsesión enfermiza con llenarse el pecho de medallas y condecoraciones. Detrás de aquel amor por los uniformes y los honores, había una vanidad sin fondo, la de un hombre que llegó a acumular miles de trajes y corbatas, y que necesitaba que el país entero le rindiera culto a todas horas. Una vez arriba, convirtió el país en un altar dedicado a su propia figura. Se hizo llamar el jefe, el benefactor de la patria, generalísimo, padre de la patria nueva. En 1936 llegó al extremo de rebautizar la capital, Santo Domingo, con su propio nombre. Pasó a llamarse Ciudad Trujillo. Hizo lo mismo con el pico más alto del país, que dejó de llamarse Pico Duarte para convertirse en Pico Trujillo. Un gran letrero de neón en la capital proclamaba día y noche las palabras Dios y Trujillo, en ese orden. En cada hogar dominicano era obligatorio colgar su retrato, muchas veces acompañado de una placa que decía que en aquella casa Trujillo era el jefe. Los periódicos publicaban elogios a diario, y hasta los años del calendario se bautizaban en su honor, de modo que un dominicano podía nacer, por ejemplo, en el año del benefactor de la patria. Era imposible dar un paso, leer una noticia o mirar la pared de una casa sin encontrarse con el nombre y el rostro del jefe. Pero el culto no era solo vanidad. Detrás había un control económico sin igual. Trujillo y su familia se apoderaron de los sectores clave del país: la sal, la carne, el tabaco, el arroz, la leche, el cemento, los seguros, el azúcar. Se calcula que llegó a controlar más de la mitad de la economía dominicana y a dar empleo, directa o indirectamente, a una parte enorme de la población, de modo que la supervivencia de casi cualquier familia dependía en última instancia de él. Se convirtió así en uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en cientos de millones de dólares, mientras la mayoría del pueblo vivía en la pobreza. Y para sostener todo aquel entramado, tenía su arma más temida: el servicio de inteligencia militar, una policía política con una red de informantes que se metía en cada barrio y en cada familia. Un comentario crítico en el momento equivocado podía significar la cárcel, la tortura o simplemente desaparecer para siempre.
Los opositores acababan en centros clandestinos como la tristemente célebre cárcel de la 40, de la que muchos no volvían a salir. Y el brazo del régimen no se detenía en las fronteras del país. Cuando un exiliado que había escrito contra la dictadura, Jesús de Galíndez, denunció sus crímenes desde Nueva York, fue secuestrado en pleno Estados Unidos y jamás se volvió a saber de él. Trujillo llegó incluso a ordenar un atentado con coche bomba contra el presidente de Venezuela, que sobrevivió de milagro. Eran los actos de un hombre que se creía intocable y por encima de cualquier ley, dentro o fuera de su isla. El horror del régimen de Trujillo no fue solo político ni económico. Tuvo también una cara profundamente personal y siniestra. El dictador utilizaba el abuso sexual como una herramienta más de poder, una forma calculada de humillar y someter a los hombres de su entorno. Tenía agentes cuya misión era localizar por todo el país a mujeres jóvenes, muchas veces adolescentes o hijas y esposas de sus propios ministros y generales, para llevarlas ante él. Apoderarse de la mujer o la hija de un colaborador era su manera de demostrar, sin decir una palabra, que su poder no tenía límites, que ningún hombre, por alto que fuera su cargo, podía proteger ni siquiera a su propia familia. Rechazarlo, o intentar poner a salvo a una mujer, era una afrenta que podía costar la carrera, la libertad o la vida. Aquella humillación constante fue una de las semillas del odio que acabaría rodeándolo. En un país donde el honor familiar lo era todo, arrebatarle a un hombre el control sobre las mujeres de su casa era la humillación más profunda que se podía imaginar, y muchos de los que años después conspirarían para matarlo cargaban con heridas de este tipo. Pero si hay un episodio que resume la crueldad del régimen, es la llamada Masacre del Perejil, ocurrida en octubre de 1937. En apenas unos días, Trujillo ordenó la eliminación sistemática de los haitianos que vivían en la zona fronteriza del país. Fue una matanza premeditada, ejecutada por soldados dominicanos que recibieron órdenes directas desde arriba. Durante generaciones, muchos haitianos habían cruzado la frontera para trabajar en el lado dominicano, sobre todo en los cortes de caña, y convivían con la población local. Trujillo decidió de la noche a la mañana borrarlos del mapa de la zona fronteriza, y lo hizo con una frialdad absoluta. Y la forma de llevarla a cabo fue especialmente macabra. En lugar de usar fusiles, gran parte de las ejecuciones se hicieron con machetes, cuchillos y bayonetas. La razón era tan fría como perversa. Al matar a machetazos, la operación podía disfrazarse como un estallido espontáneo de campesinos dominicanos furiosos contra los inmigrantes, y no como lo que realmente era, una matanza organizada por el Estado. Así el gobierno podía lavarse las manos y negar cualquier responsabilidad. Muchos de los cuerpos fueron arrojados al mar o a fosas comunes para que no quedara rastro, y se cuenta que algunos soldados necesitaban emborracharse para ser capaces de cumplir unas órdenes tan atroces, matando a machetazos a hombres, mujeres y niños que hasta el día anterior habían sido sus vecinos. De aquella masacre proviene el detalle que le dio su nombre y que se ha vuelto legendario. Se dice que, para distinguir a los haitianos, que hablaban criollo francés, de los dominicanos hispanohablantes, los soldados les mostraban una ramita de perejil y les ordenaban decir esa palabra en español. Quien no era capaz de pronunciar bien la R, ese sonido que en criollo no existe igual que en español, quedaba señalado como haitiano y era ejecutado en el acto. Bastaba una palabra mal dicha para morir. La vida o la muerte dependía de cómo sonara una simple R. Conviene decir que algunos historiadores creen que esta prueba fue más un símbolo posterior que una práctica generalizada, pero, real o exagerado en sus detalles, el nombre quedó para siempre grabado en la memoria del continente como la masacre del Perejil. Las cifras de muertos son objeto de debate, precisamente porque todo se hizo en zonas aisladas y ocultando los cuerpos, pero las estimaciones más citadas hablan de entre 13.000 y 20.000 personas asesinadas en apenas una semana. Y lo más indignante fue el desenlace. Presionado por la comunidad internacional, Trujillo aceptó pagar a Haití una indemnización que, tras los recortes y la corrupción, se quedó en una cifra irrisoria, unos pocos centavos por cada vida segada. Miles de personas masacradas a machetazos, y el asunto se saldó con un cheque y un rápido olvido internacional. En la República Dominicana aquellos días se conocieron simplemente como el corte, y en Haití como el cuchillazo, dos nombres tan secos y brutales como la matanza misma. Fue uno de esos crímenes de Estado que quedan impunes no porque nadie sepa quién los ordenó, sino porque quien los ordenó era demasiado poderoso para ser tocado. Trujillo,
que en el fondo despreciaba a los haitianos y quería blanquear la frontera de su país, salió indemne de una de las mayores masacres cometidas en América en el siglo XX. Frente a semejante tiranía, la resistencia más famosa tuvo 3 nombres de mujer: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, 3 hermanas a las que la historia recordaría como las mariposas. La más combativa era Minerva, una de las primeras mujeres del país en estudiar derecho, brillante y valiente. Según la versión más difundida, todo empezó cuando Minerva rechazó las insinuaciones de Trujillo en una fiesta, un desaire que el dictador jamás perdonó. A partir de ahí, la familia Mirabal fue perseguida. Le anularon los títulos académicos, le impidieron ejercer, encarcelaron a los suyos una y otra vez. Conviene aclarar, por rigor, que existen distintas versiones de aquel episodio inicial y que no todas coinciden en los detalles, pero lo indudable es que Minerva se negó a doblegarse ante el hombre más poderoso del país, algo que casi nadie se atrevía a hacer, y que aquella dignidad la marcó a ella y a toda su familia. Lejos de rendirse, las hermanas y sus maridos se convirtieron en figuras clave de un movimiento clandestino contra la dictadura. Repartían panfletos que denunciaban los crímenes del régimen, guardaban material y organizaban la oposición jugándose la vida. Minerva adoptó el nombre en clave de mariposa, y de ella el apodo se extendió a las 3 hermanas. Formaban parte de un movimiento clandestino que tomó su nombre, 14 de junio, en memoria de un grupo de opositores masacrado por el régimen. Había una cuarta hermana, Dedé, que no participaba de forma tan activa y que por no viajar aquel día fatídico sobrevivió para contar la historia y criar después a los hijos que sus hermanas dejaron huérfanos. Fueron detenidas varias veces, sus esposos acabaron en prisión, y se cuenta que el propio Trujillo llegó a decir que solo le quedaban 2 problemas en el país: la Iglesia Católica y las hermanas Mirabal. Era una sentencia de muerte disfrazada de frase. El 25 de noviembre de 1960, esa sentencia se cumplió. Las 3 hermanas volvían en coche de visitar a sus maridos presos cuando agentes del Servicio de Inteligencia Militar las interceptaron en una carretera de montaña junto a su chofer, Rufino de la Cruz. A los 4 los sacaron del vehículo, se los llevaron aparte, los golpearon y los estrangularon uno a uno. Después volvieron a meter los cuerpos en el coche y lo despeñaron por un barranco de la carretera de montaña para hacer creer que habían muerto en un accidente. Pero el montaje era tan burdo y el odio del régimen hacia las Mirabal tan conocido, que nadie en el país se creyó ni por un instante la versión oficial. Todo el mundo entendió al momento lo que de verdad había pasado: que Trujillo había mandado asesinar a 3 mujeres indefensas. El asesinato de 3 madres jóvenes indignó a toda la nación y encendió la mecha final contra el régimen. Décadas más tarde, en su honor, las Naciones Unidas declararían el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El crimen de las mariposas fue también el principio del fin para Trujillo. Apenas 6 meses después, el 30 de mayo de 1961, un grupo de conspiradores, muchos de ellos antiguos hombres del propio régimen hartos de sus abusos, emboscó su coche en una carretera a las afueras de la capital. Hubo persecución y tiroteo, y el vehículo del dictador acabó acribillado a balazos. Trujillo murió allí mismo, en la carretera, a los 69 años, el hombre que se había hecho llamar Dios en la tierra abatido como cualquier mortal. Su muerte no trajo la paz de inmediato. Su hijo Ramfis regresó al país y desató una venganza brutal contra los implicados en el complot, que fueron capturados y torturados casi todos hasta la muerte. Pero el régimen ya estaba herido de muerte. Al registrar sus propiedades se hallaron cámaras de tortura con sillas eléctricas e instrumentos para el sufrimiento, la prueba física de lo que había sido aquella era. Poco después, presionada por dentro y por fuera, la familia Trujillo huyó del país con la fortuna que había amasado a costa de todo un pueblo. Curiosamente, los restos del dictador acabaron su peregrinaje muy lejos de la isla que gobernó con puño de hierro, en un cementerio de las afueras de Madrid, en España, a miles de kilómetros de la tierra donde durante 3 décadas se hizo llamar Dios. Así terminó una de las dictaduras más largas y crueles de América, la de un hombre que quiso ser Dios y acabó muerto a tiros en una carretera, dejando tras de sí 3 décadas de miedo, sangre y silencio. Papa Doc Duvalier, el dictador que convirtió a Haití en un infierno. En el folclore haitiano existe un monstruo llamado el Tonton Macoute, el tío del saco,
una especie de coco que se lleva a los niños desobedientes metidos en un saco para comérselos. Durante los años 60, ese monstruo dejó de ser un cuento para asustar a los niños y se convirtió en algo real. Un ejército de hombres con gafas de sol y machetes que sembraban el terror por todo Haití en nombre de un solo hombre. Y lo más inquietante de todo es que ese hombre había empezado su vida como un bondadoso médico que curaba a los pobres. Se llamaba François Duvalier, y su historia es una de las transformaciones más siniestras que se recuerdan. En los años 40, trabajó como médico rural en campañas contra las enfermedades tropicales que asolaban a los campesinos haitianos. Recorría el campo curando a la gente más humilde, luchando contra infecciones que desfiguraban y mataban a los más pobres, y por ese trato cercano y afable se ganó un apodo cariñoso que lo acompañaría toda la vida. Papa Doc, Papá Doctor. Nadie que lo viera entonces, atendiendo a los enfermos más pobres del país, podía imaginar en lo que se convertiría. Es una de las grandes paradojas de la historia. El hombre que se convertiría en sinónimo de muerte para millones de personas empezó su carrera jurando salvar vidas. Aquel apodo entrañable, Papa Doc, que nació del agradecimiento de los campesinos, acabaría siendo pronunciado con auténtico pavor por todo un país. Duvalier supo aprovechar el enorme resentimiento social de Haití. Durante generaciones, una pequeña élite de piel más clara había dominado la política y la riqueza, mientras la inmensa mayoría negra vivía en la miseria. Papa Doc se presentó como el campeón de esa mayoría olvidada, y con ese discurso ganó las elecciones y llegó a la presidencia en 1957, visto por muchos como una esperanza para los más humildes. Pero una vez en el poder, aquel médico humilde se transformó en uno de los dictadores más crueles y perturbadores de la historia de América. Su primera gran obra fue crear, en 1959, su propia milicia personal. No se fiaba del ejército, así que montó una fuerza paramilitar que respondía únicamente ante él. Oficialmente se llamaban Voluntarios de la Seguridad Nacional, pero el pueblo, aterrorizado, los bautizó con el nombre del monstruo de las leyendas, los Tonton Macauts. Duvalier los creó precisamente para tener una fuerza que le fuera fiel solo a él, un contrapeso al ejército en el que nunca confió del todo, sabiendo que muchos golpes de Estado en América Latina venían de los propios militares. Con los Macautes se aseguraba de que, pasara lo que pasara, siempre tendría un ejército personal dispuesto a matar por él. Y el apodo no podía ser más apropiado, porque aquellos hombres se llevaban a la gente para no devolverla jamás. Igual que el monstruo del cuento metía a los niños en un saco, los Macautes hacían desaparecer a los adultos en plena noche, y sus familias no volvían a saber nunca más de ellos. Los Macautes eran una fuerza de pesadilla. Llegaron a ser tan numerosos que superaban con creces al propio ejército del país, decenas de miles de hombres repartidos por cada rincón de Haití. No cobraban un sueldo, y esa era precisamente la clave de su brutalidad. Como el régimen no les pagaba, tenían licencia para financiarse ellos mismos robando, extorsionando, violando y matando a su antojo, sin que nadie les pidiera cuentas jamás. Se les reconocía por su aspecto inconfundible, ropa de mezclilla azul, sombrero de paja y, sobre todo, unas gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada, con un machete o una pistola siempre a mano. Dejaban los cuerpos de sus víctimas colgados de los árboles o tirados en las calles, a la vista de todos, como una advertencia constante de lo que le pasaba a quien se atreviera a desafiar a Papa Doc. El terror lo dirigían figuras tan temidas como Madame Max Adolphe, una mujer que llegó a estar al frente de la prisión más siniestra del régimen, un lugar del que casi nadie salía con vida. Los Macauts no eran soldados de un cuartel lejano, sino vecinos, gente del propio barrio a la que de repente se le daba poder absoluto sobre la vida y la muerte de los demás. Cualquiera podía ser uno de ellos, y por eso nadie se fiaba de nadie. Un comentario imprudente delante de la persona equivocada bastaba para desaparecer. Aquel clima de sospecha total, en el que el vecino, el amigo o incluso un familiar podían ser un informante, es quizá lo que mejor define el infierno cotidiano en que Duvalier convirtió a Haití. Lo que de verdad hizo único y aterrador a Duvalier no fueron solo sus milicianos, sino la forma magistral en que usó el miedo a lo sobrenatural como arma de control. Papa Doc entendió que en un país profundamente marcado por el vudú, podía gobernar no solo por la fuerza, sino por el terror espiritual. Y para ello se construyó, de forma calculada, una imagen escalofriante. Duvalier empezó a vestirse y a comportarse como el barón Samedi, el espíritu de la muerte y de los muertos en el vudú haitiano,
cuya imagen tradicional es un hombre con sombrero de copa negro, traje negro y gafas oscuras. Adoptó esas gafas, ese aspecto fúnebre y una voz nasal y susurrante, para que el pueblo lo asociara directamente con el espíritu de la muerte. El mensaje que quería transmitir era muy claro. Si el presidente era la muerte en persona, oponerse a él era enfrentarse a algo mucho más grande que un simple hombre. En una sociedad donde las creencias en los espíritus estaban muy arraigadas, aquello era un arma psicológica devastadora, porque el miedo ya no estaba solo en los machetes de sus hombres, sino también en la imaginación y en las creencias más profundas de la gente. Conviene aclarar que todo esto era una estrategia de imagen cuidadosamente diseñada, no una realidad, pero funcionó a la perfección para paralizar de miedo a un país entero. Invitaba a sacerdotes de vudú al palacio presidencial y muchos de sus temidos macautes eran también sacerdotes, lo que les daba un aura sobrenatural que multiplicaba el pavor. El culto a su figura llegó a extremos delirantes. Duvalier se proclamó la encarnación misma de la nación y llegó a declarar aquello de «Yo soy la bandera haitiana». El régimen distribuyó incluso una versión reescrita del Padre Nuestro en su honor, que en lugar de dirigirse a Dios, empezaba diciendo «Papá Doc nuestro, que estás en el Palacio Nacional de por vida, santificado sea tu nombre». No era una broma ni una exageración. Era un documento oficial que se enseñaba, uno de los ejemplos más escalofriantes de culto a la personalidad que ha existido jamás, en el que un hombre se ponía literalmente en el lugar de Dios. Y en su afán por rodearse de un aura de poder mágico, Papa Doc llegó a afirmar públicamente que él había provocado la muerte del presidente estadounidense John Kennedy con una maldición vudú. No era cierto, por supuesto, pero él alentaba esa clase de historias porque alimentaban la idea de que era un ser todopoderoso e intocable. Su superstición llegaba a extremos delirantes. Convencido de que un antiguo colaborador que se había vuelto contra él se había transformado en un perro negro para escapar, llegó a ordenar que mataran a todos los perros negros del país. Se cuenta también que mandó conservar en hielo la cabeza de un opositor ejecutado para intentar comunicarse con su espíritu. Estas historias, ciertas o exageradas, formaban parte del aura de misterio y terror que él mismo se encargaba de cultivar y que hacía que muchos haitianos lo creyeran capaz de cualquier cosa, incluso de leer sus pensamientos o de castigarlos desde el más allá. Detrás de toda esa teatralidad, sin embargo, había un terror muy real y muy físico. Duvalier supervisaba la represión personalmente, llegando a observar a través de mirillas cómo torturaban a los detenidos. En 1964, tras un intento de derrocarlo protagonizado por un grupo de jóvenes exiliados, su venganza fue de una crueldad extrema. Mandó exterminar a familias enteras de la ciudad de Jérémie, incluidos ancianos y niños que nada tenían que ver con la revuelta, en una matanza que buscaba castigar a toda la comunidad. También se enfrentó a la Iglesia Católica, expulsando del país a la mayoría de los sacerdotes extranjeros, lo que le valió ser excomulgado por el Vaticano. Mientras tanto, el país se hundía. Alrededor del 90% de la población era analfabeta, y los médicos, maestros y profesionales huían en masa al exilio, dejando a Haití sin su gente más preparada. Hubo un episodio que ilustra a la perfección su frialdad. Cuando un grupo de oficiales de su propia guardia cayó bajo sospecha, Duvalier los hizo fusilar y después leyó sus nombres en voz alta, uno por uno, de una lista, respondiendo tras cada nombre la palabra «ausente», como quien pasa lista en una clase, para dejar claro que ya estaban todos muertos. Se calcula que durante los casi 14 años de gobierno de Papa Doc murieron entre 30.000 y 60.000 personas, aunque nunca ha existido un recuento fiable y las cifras son solo estimaciones. Para mantenerse en el poder para siempre, Duvalier convirtió las urnas en una farsa grotesca. En 1961 organizó un referéndum para prolongar su mandato y el resultado oficial fue tan absurdo que pasó a la historia. 1.320.748 votos a favor y 0 en contra. Ni un solo voto negativo en todo el país. 3 años después, dio el paso definitivo y se hizo proclamar presidente vitalicio, es decir, presidente de por vida, en otra votación en la que las papeletas ya venían marcadas de antemano con el sí, de modo que ni siquiera había que fingir que la gente elegía. Duvalier había dejado de molestarse en aparentar. Ya no era un presidente electo, sino un monarca absoluto que se había coronado a sí mismo dueño del país hasta el día de su muerte. Pero ni siquiera un presidente vitalicio es eterno.
y hacia el final de su vida la salud de Papa Doc se deterioró. Entonces preparó la jugada más increíble de todas: convertir su dictadura en una monarquía familiar. Modificó la Constitución para poder dejarle el poder a su propio hijo, Jean-Claude, un joven de apenas 19 años al que el pueblo apodaría Baby Doc, es decir, el bebé doctor, frente al Papa Doc de su padre. Cuando Duvalier murió, en 1971, aquel adolescente heredó el país como quien hereda una finca, convirtiéndose de la noche a la mañana en el jefe de Estado más joven del mundo. Baby Doc mantuvo la dictadura familiar durante 15 años más, hasta 1986, cuando finalmente el pueblo se levantó y él tuvo que huir del país en un avión, poniendo fin a la dinastía. Entre padre e hijo, la dinastía Duvalier sometió a Haití a casi 3 décadas de terror ininterrumpido, dejando al que ya era uno de los países más pobres del continente todavía más hundido en la miseria. Dentro de aquel régimen hubo personajes tan siniestros como el propio dictador, y ninguno más escalofriante que Luckner Cambronne, uno de los jefes más poderosos de los Macauts, conocido con un apodo que lo dice todo: el vampiro del Caribe. Se ganó ese sobrenombre por el macabro negocio con el que se enriqueció. Cambronne montó una empresa que extraía sangre de los haitianos, gente paupérrima a la que se pagaba una miseria por donar, y la exportaba en enormes cantidades a Estados Unidos, miles de litros de plasma cada mes, para venderla a hospitales y laboratorios. Se calcula que su empresa llegaba a exportar miles de litros de plasma cada mes al mercado estadounidense, un río constante de sangre haitiana saliendo del país. Comerciaba, literalmente, con la sangre de los más pobres, exprimiendo el único recurso que le quedaba a quien ya no tenía nada. Las condiciones en las que se sacaba aquella sangre eran pésimas, sin apenas higiene, poniendo en riesgo la salud de unos donantes a los que se trataba como simple ganado. Y por si eso fuera poco, también se le atribuye la venta de cadáveres humanos a facultades de medicina extranjeras. Mientras el pueblo haitiano se moría de hambre, hombres como Cambronne se hacían inmensamente ricos vendiendo hasta la sangre y los cuerpos de sus compatriotas. Cuando la dinastía empezó a tambalearse, el vampiro del Caribe hizo lo que suelen hacer estos personajes. Huyó al extranjero con su fortuna y murió tranquilamente, años después, en una cómoda casa de Estados Unidos, sin haber respondido nunca por nada. Papa Doc, a diferencia de otros dictadores, no cayó, ni fue asesinado, ni acabó en el exilio. Murió tranquilamente en su cama, enfermo, y le dejó el país a su hijo como si fuera un objeto de su propiedad. Nunca pagó por sus crímenes, nunca se sentó ante un tribunal, nunca respondió por los miles de muertos que dejó a su paso. Se salió con la suya hasta el final, y encima logró lo que casi ningún dictador consigue: transmitir el poder a su propia sangre sin disparar un tiro. Su historia es la de un médico que juró curar y que acabó convirtiéndose, con toda la intención, en la imagen viva de la muerte para todo un pueblo. Un hombre que tomó el monstruo de las leyendas infantiles de su país, el hombre del saco que se lleva a la gente en la noche, y lo hizo terriblemente real durante 14 años. Cuando años después, tras la caída de su hijo, una multitud furiosa atacó su tumba para vengarse de su recuerdo y arrancar sus restos, se encontró con una última sorpresa digna de su leyenda. El mausoleo estaba vacío. Nadie supo explicar qué había pasado con el cuerpo del dictador. Ni siquiera muerto se dejó atrapar, como si el hombre que se había disfrazado de espíritu de la muerte se hubiera burlado de todos una última vez desde el más allá. Alfredo Stroessner, 35 años de dictadura y el refugio de nazis en Paraguay. Durante 35 años, un solo hombre gobernó Paraguay con puño de hierro, la dictadura más larga que ha conocido la historia de Sudamérica. Se llamaba Alfredo Stroessner, era hijo de un inmigrante alemán llegado de Baviera y convirtió a su país en un lugar donde la palabra libertad simplemente dejó de existir durante más de 3 décadas. Bajo su mandato, cualquier paraguayo podía ser detenido, torturado o desaparecido sin que nadie tuviera que dar explicaciones, y el terror se convirtió, sin más, en la forma normal y cotidiana de gobernar. Stroessner venía del mundo militar. Se había forjado un nombre como oficial durante la guerra que Paraguay libró contra Bolivia en los años 30, y su ascenso fue meteórico. Con solo 36 años ya era el general más joven de Sudamérica. En 1954 dio un golpe de Estado, derrocó al presidente del momento y se hizo con el poder, iniciando un reinado que se prolongaría durante 35 largos años.
Lo que en principio parecía un gobierno militar más de los muchos que sacudían el continente, se transformó en algo mucho más duradero y sofisticado. Stroessner no era un simple general con ambiciones. Era un estratega frío y paciente que supo construir una maquinaria de poder pensada para durar para siempre. Y vaya si duró. Mientras en el resto del continente los golpes de Estado se sucedían y los presidentes caían unos tras otros, él se mantuvo firme en su sillón década tras década, viendo pasar a 10 presidentes estadounidenses y a generaciones enteras de paraguayos que nacieron, crecieron y llegaron a adultos sin haber conocido otro gobernante que no fuera él. Para millones de personas, Stroessner no era un presidente. Era, sencillamente, el único mundo posible. La clave de su longevidad fue fundir en una sola cosa 3 pilares: el gobierno, el ejército y el Partido Colorado, el partido dominante del país. Para conseguir un trabajo público, para ascender en el ejército o incluso para acceder a ciertos servicios básicos, era prácticamente obligatorio estar afiliado al partido de Stroessner. Así ataba a millones de personas a su régimen, convirtiéndolas en cómplices o en dependientes. Cada 5 años celebraba elecciones, pero eran una farsa. Las ganaba una y otra vez con porcentajes disparatados. Y a su alrededor cultivaba un culto a la personalidad que lo presentaba como el gran constructor del Paraguay, el líder indiscutible, el hombre providencial que el país necesitaba. Su rostro estaba por todas partes, en carteles y edificios oficiales, y hasta una ciudad del país fue bautizada con su nombre. Todo estaba pensado para que ningún paraguayo pudiera olvidar, ni por un instante, quién mandaba. Pero detrás de esa fachada de orden y progreso, había un aparato de represión aterrador. Nada más llegar al poder, Stroessner declaró el estado de sitio, una figura legal de emergencia que le permitía suspender las libertades y detener a quien quisiera sin juicio. Lo que debería haber sido una medida excepcional y temporal, él la convirtió en permanente. Fue renovando ese estado de sitio cada 90 días, una y otra vez, durante más de 30 años seguidos. Es decir, Paraguay vivió 3 décadas en un estado de emergencia perpetuo, diseñado a la medida de un dictador que quería tener siempre las manos libres para reprimir. Y las manos se las llenó de sangre. Su régimen tejió una inmensa red de informantes civiles, conocidos como los piragüés, una palabra guaraní que significa algo así como los de pies peludos, los que caminan sin hacer ruido. Eran vecinos, compañeros de trabajo, gente corriente que espiaba y delataba a los demás. Quien caía en desgracia acababa en los centros de tortura del régimen, dirigidos por hombres como el temido jefe de policía Pastor Coronel. Las torturas eran sistemáticas y brutales, e incluían métodos como la pileta, sumergir a los presos en agua sucia hasta casi ahogarlos, o la picana eléctrica. Años después, una comisión de verdad y justicia documentó la magnitud del horror. Casi 19.000 personas detenidas de forma ilegal, más de 18.000 torturadas, cientos de desaparecidos y ejecutados y miles de exiliados que tuvieron que huir del país para salvar la vida. Y cuando por fin, tras la caída del régimen, se pudo empezar a investigar, se hallaron incluso restos humanos enterrados en los terrenos de las propiedades vinculadas al dictador y a sus hombres, la prueba física de que muchos de aquellos desaparecidos nunca habían salido con vida. Pero si hay algo que hace del Paraguay de Stroessner un caso único y siniestro, es que se convirtió en uno de los refugios más notorios del mundo para criminales de guerra nazis huidos de Europa. Y esto no fue casualidad. Stroessner era hijo de un alemán. Sentía una profunda simpatía por el mundo germánico, y en Paraguay existía desde hacía décadas una numerosa comunidad de colonos alemanes en la que un fugitivo europeo podía esconderse con facilidad entre gente que hablaba su idioma y que en muchos casos simpatizaba con su pasado. Paraguay reunía todos los ingredientes para ser el escondite perfecto. Un dictador de ascendencia alemana y mano dura, colonias enteras de inmigrantes germanos en zonas rurales apartadas, fronteras porosas y una casi total ausencia de tratados de extradición. Para un criminal de guerra que huía de la justicia europea, aquel país remoto en el corazón de Sudamérica era casi un paraíso a medida para desaparecer del mundo. El nombre más escalofriante de todos los que pasaron por allí fue el de Josef Mengele, el médico conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz. En el campo de exterminio, Mengele era quien recibía a los trenes cargados de deportados y decidía con un simple gesto de la mano quién iría directo a las cámaras de gas y quién sería usado como mano de obra esclava. Pero su fama más siniestra venía de los experimentos que realizaba con prisioneros vivos,
en especial con niños y con gemelos, a los que sometía a operaciones y pruebas atroces en nombre de una ciencia demente. Era uno de los mayores criminales que ha dado la humanidad. Aquel monstruo, uno de los hombres más buscados del planeta, encontró en Paraguay una puerta abierta. El régimen de Stroessner le concedió incluso la ciudadanía paraguaya en 1959 y durante años bloqueó los intentos de Alemania de conseguir su extradición, protegiendo así a uno de los mayores asesinos de la historia. Mientras cazadores de nazis de todo el mundo seguían su rastro, el gobierno paraguayo le extendía sobre él un manto de protección oficial. Conviene aquí ser precisos, porque la leyenda a veces exagera. Mengele no pasó décadas viviendo tranquilamente en Paraguay, como a veces se cree. En realidad estuvo en el país relativamente poco tiempo, en torno a un año, y pronto se trasladó a Brasil, donde acabaría pasando escondido el resto de su vida hasta morir ahogado en una playa en 1979. Pero el dato que mancha para siempre al régimen de Stroessner es innegable. Le dio la ciudadanía, lo protegió y le sirvió de refugio y de escudo cuando el mundo entero lo buscaba para juzgarlo por sus crímenes. Paraguay se convirtió, a ojos de la historia, en el país que amparó al ángel de la muerte. Durante años, Alemania Occidental reclamó su entrega, pero el régimen de Stroessner se hizo el sordo una y otra vez. Y en las pocas ocasiones en que algún periodista le preguntaba por Mengele, el dictador respondía con evasivas, como si el asunto no fuera con él. La ciudadanía paraguaya del criminal no le fue retirada oficialmente hasta 1979, cuando en realidad ya había muerto meses antes, ahogado y bajo un nombre falso, sin haber pagado jamás por sus crímenes. Y Mengele no fue el único. El Paraguay de Stroessner funcionó como una especie de santuario para dictadores caídos y personajes oscuros de todo tipo. Cuando el presidente argentino Juan Perón fue derrocado, encontró un primer refugio bajo protección paraguaya antes de seguir su camino al exilio. Pero el caso más espectacular fue el de Anastasio Somoza, el dictador de Nicaragua derrocado por la revolución sandinista, que se instaló en Asunción bajo la protección de Stroessner. Allí, sin embargo, lo alcanzó su destino. En 1980, un comando armado ligado a la revolución sandinista emboscó su coche en plena calle de la capital paraguaya, en una acción bautizada como Operación Reptil, y lo atacó con fusiles automáticos y con un lanzacohetes. Uno de los proyectiles impactó de lleno en el vehículo y lo mató en el acto, junto a su chofer y su asesor. Fue una ejecución espectacular, digna de una película, en pleno corazón del Paraguay supuestamente seguro de Stroessner. Ni siquiera el refugio que ofrecía Stroessner era garantía de seguridad para quienes arrastraban demasiados enemigos. El Paraguay de aquellos años era un lugar donde los verdugos de otros países creían poder empezar de cero, protegidos por un régimen que compartía su desprecio por la vida humana. Era, en cierto modo, una hermandad de tiranos en la que Stroessner ejercía de anfitrión. El verdadero alcance del horror de Stroessner no se conoció del todo hasta después de su caída, y salió a la luz gracias a un hallazgo asombroso. En 1992, 3 años después del fin de la dictadura, un abogado y activista llamado Martín Almada, que había sido él mismo víctima de la tortura del régimen, siguió una pista hasta una comisaría de las afueras de Asunción. Allí, junto a un juez, descubrió toneladas de documentos apilados. Eran los archivos secretos de la policía política de Stroessner, lo que se conocería como los archivos del terror. Almada buscaba en realidad su propio expediente, pruebas de la tortura que él y su esposa habían sufrido, y en lugar de eso se topó con la memoria escrita de toda una dictadura. Fue como abrir de golpe la caja negra del régimen. Aquel tesoro macabro lo contenía casi todo: fichas de detenidos, informes de torturas, fotografías de prisioneros, registros de vigilancias y escuchas, la burocracia meticulosa de una dictadura que lo anotaba todo. Pero los archivos del terror revelaron algo aún más grande que la represión dentro de Paraguay. Contenían la prueba escrita de una red criminal que iba mucho más allá de sus fronteras, la Operación Cóndor. Por su enorme valor histórico, aquellos documentos fueron después reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la memoria escrita de toda una época de terror que alguien había querido ocultar para siempre. La Operación Cóndor fue uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de América Latina. Consistió en una coordinación entre las dictaduras militares del cono sur del continente, Paraguay, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Bolivia, para perseguir, secuestrar y asesinar a sus opositores más allá de sus propias fronteras.
Un exiliado que huía de la dictadura argentina no estaba a salvo en Chile, ni uno que escapaba de Paraguay lo estaba en Brasil, porque las policías secretas de todos aquellos regímenes colaboraban entre sí, se pasaban información y se hacían el trabajo sucio unas a otras. Cientos de personas fueron secuestradas en un país y entregadas en secreto a las autoridades del país del que habían huido, para ser torturadas y asesinadas lejos de casa. Familias enteras desaparecieron sin dejar rastro, y durante mucho tiempo nadie pudo demostrar que detrás de aquellas desapariciones había un plan coordinado entre varios gobiernos. Nació formalmente en una reunión celebrada en Chile en 1975, y está documentado que Estados Unidos, en plena Guerra Fría y obsesionado con frenar al comunismo, tuvo conocimiento de aquel plan y le prestó un apoyo tácito. Paraguay fue uno de sus miembros fundadores, y precisamente por eso los archivos del terror hallados en Asunción son hoy la principal prueba documental de que el Cóndor existió de verdad. El final de Stroessner tuvo un punto de ironía. Después de 35 años agarrado al poder, no lo derrocó una revolución popular ni una invasión extranjera, sino su propia mano derecha. En febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez, uno de sus hombres de máxima confianza y además emparentado con él por el matrimonio de sus hijos, encabezó un golpe militar y lo apartó del poder. El viejo dictador, traicionado por el hombre en quien más confiaba, tuvo que marcharse al exilio. Fue un final casi poético para alguien que había construido todo su poder sobre la traición y la desconfianza. Al final, cayó por lo mismo que él había usado durante décadas contra los demás. Después de 35 años convencido de que controlaba absolutamente todo, no vio venir el golpe que le dio la persona que tenía más cerca. Stroessner se refugió en Brasil, donde vivió recluido y casi olvidado durante 17 años. Paraguay intentó que respondiera por sus crímenes, pero Brasil nunca lo extraditó, y el hombre que había convertido a todo un país en una cárcel murió tranquilamente en su cama en 2006, a los 93 años, sin haberse sentado jamás ante un tribunal. Como tantos otros tiranos, se fue de este mundo impune, dejando tras de sí miles de vidas rotas, restos humanos enterrados en los terrenos de sus mansiones, y un país que aún hoy sigue sanando las heridas de la dictadura más larga de Sudamérica. Su historia es la de un hombre que logró casi todo lo que un dictador puede desear: poder absoluto, décadas de impunidad y una muerte tranquila en su cama, pero que dejó a su paso un rastro de sufrimiento que ningún golpe de Estado ni ningún exilio podrán borrar jamás de la memoria de los paraguayos. Jorge Rafael Videla, el dictador que arrojaba prisioneros vivos al mar desde aviones. El propio dictador lo dijo con una frialdad escalofriante ante las cámaras. Un desaparecido no está ni vivo ni muerto, simplemente no está, no tiene entidad. Con esas palabras, Jorge Rafael Videla resumía el corazón de su régimen, uno de los más siniestros de la historia de América Latina, un sistema pensado para hacer que miles y miles de personas se esfumaran de la faz de la tierra, sin dejar rastro, sin tumba, sin cuerpo, y sin ninguna respuesta para las familias que las buscaban desesperadamente. Todo empezó el 24 de marzo de 1976. Esa madrugada, una junta militar derrocó al gobierno de Isabel Perón, que presidía una Argentina hundida en el caos, la crisis económica y la violencia política. Al frente del golpe estaba el general Jorge Rafael Videla, que junto a los jefes de la Marina y la Fuerza Aérea formó una junta para gobernar el país. Bautizaron su régimen con un nombre que sonaba casi tranquilizador: el Proceso de Reorganización Nacional. Pero detrás de aquel lenguaje burocrático se escondía un plan de exterminio meticulosamente organizado. Videla asumió como presidente de facto, y durante los años siguientes, Argentina vivió bajo un terror de Estado como no había conocido jamás. El régimen justificaba todo aquello con la excusa de luchar contra la subversión y la guerrilla de izquierda que efectivamente existía en el país. Pero muy pronto quedó claro que el objetivo no era solo combatir a unos guerrilleros armados, sino aniquilar cualquier forma de oposición y sembrar el miedo en toda la sociedad. Cayeron estudiantes, sindicalistas, abogados, periodistas, profesores, curas, militantes, y también gente sin ninguna militancia que simplemente tuvo la mala suerte de figurar en una lista o de conocer a la persona equivocada. Bastaba una sospecha, una delación o un nombre en una agenda para acabar en las garras del aparato represivo. Aquí conviene detenerse en una cifra que se ha convertido en símbolo:
Cuando se habla de los desaparecidos de la dictadura argentina, se suele hablar de 30.000. Esa es la cifra que reivindican las organizaciones de derechos humanos y que forma parte de la memoria colectiva del país. Por otro lado, la comisión oficial que investigó los crímenes tras el regreso de la democracia logró documentar, con nombre y apellido, cerca de 9.000 casos. La diferencia entre ambas cifras se explica por el propio carácter clandestino del sistema. Muchísimas familias nunca denunciaron por miedo, otras desaparecieron enteras sin que quedara nadie para reclamar, y buena parte del horror se ejecutó en la más absoluta oscuridad. Sea cual sea la cifra exacta, lo indiscutible es que se trató de una masacre de miles de personas planificada desde el Estado, y esa masacre tenía toda una maquinaria detrás. El régimen montó más de 340 centros clandestinos de detención repartidos por todo el país, lugares secretos donde se torturaba y se hacía desaparecer a la gente. El más tristemente famoso de todos fue la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, un edificio situado en pleno Buenos Aires, a la vista de todos, por el que pasaron miles de detenidos de los que muy pocos salieron con vida. Resultaba escalofriante pensar que, mientras la ciudad seguía con su vida normal, dentro de aquellos muros se torturaba y se hacía desaparecer a la gente día tras día. La gente era secuestrada de sus casas, de la calle o de sus trabajos por grupos de civiles armados que se movían en coches sin matrícula. El más habitual de aquellos coches, un Ford Falcon verde sin placas, se convirtió en el símbolo mismo del terror. Verlo detenerse a tu lado podía significar el final. A los detenidos se los sometía a torturas atroces en aquellos centros, con métodos como la picana eléctrica o la asfixia, hasta arrancarles información o simplemente para quebrarlos, y muchos jamás volvían a ver la luz del día ni a reencontrarse con los suyos. Lo más terrible del sistema era esa incertidumbre absoluta que sufrían las familias. Cuando alguien era secuestrado, sencillamente se esfumaba. Los padres, las esposas, los hijos recorrían comisarías, cuarteles y juzgados preguntando por su ser querido, y en todas partes recibían la misma respuesta. Aquí no consta, no sabemos nada, no está detenido. La persona no estaba muerta oficialmente, pero tampoco viva. Había pasado a ese limbo diseñado por el propio régimen, el del desaparecido, una figura pensada para que nadie pudiera exigir cuentas por un crimen que, sobre el papel, nunca había ocurrido. Pero de todos los métodos que usó la dictadura para hacer desaparecer a sus víctimas, hubo uno tan monstruoso que cuesta creer que fuera real: los llamados vuelos de la muerte. Fue una de las formas de exterminio más frías y calculadas que se han conocido, diseñada precisamente para que no quedara ni un solo cuerpo, ni una sola prueba, ni una sola tumba donde una madre pudiera llorar a su hijo. El procedimiento era escalofriante en su método. A los prisioneros que iban a ser eliminados se les decía que iban a ser trasladados a otro centro, en el sur del país. Antes del supuesto viaje, se les ponía una inyección que les presentaban como una simple vacuna necesaria para el traslado, pero que en realidad era un potente sedante para dejarlos indefensos. Adormecidos, medio inconscientes pero todavía vivos, los subían a bordo de aviones militares que despegaban de noche. Y una vez en el aire, sobre el Río de la Plata o sobre el océano, los arrojaban al vacío desde gran altura para que cayeran al agua y se ahogaran, haciendo que sus cuerpos desaparecieran en el mar. Personas vivas, lanzadas desde un avión, para que nunca se supiera qué había sido de ellas. La lógica detrás de aquella atrocidad era tan simple como perversa. Sin cuerpo, no hay delito. Si la víctima desaparecía en el fondo del mar, no habría tumba que visitar, ni cadáver que examinar, ni prueba que presentar ante un juez. El régimen podía negarlo todo y encogerse de hombros ante las familias, porque no quedaba absolutamente nada. Era el crimen perfecto elevado a escala industrial, aplicado una y otra vez, semana tras semana, contra seres humanos indefensos que ni siquiera sabían el destino que les esperaba cuando les ponían aquella supuesta vacuna. Durante años, todo esto se mantuvo en secreto, hasta que en 1995, un antiguo oficial de la Armada, llamado Adolfo Scilingo, confesó públicamente lo que había hecho. Reconoció haber participado él mismo en 2 de aquellos vuelos, en los que se arrojó al mar a decenas de personas, y estimó que la Armada llegó a realizar cerca de 2 centenares de vuelos entre 1977 y 1978, prácticamente uno por semana durante 2 años, con lo que el número de víctimas asesinadas de esta forma se contaría por miles.
Conviene aclarar que esas cifras son estimaciones del propio Scilingo y no un recuento cerrado, pero su testimonio, viniendo de dentro, de uno de los propios ejecutores, confirmó al mundo entero que aquel horror inimaginable había sido totalmente real. La confesión de Scilingo cayó como una bomba, porque hasta entonces el régimen y sus defensores habían negado que algo así hubiera ocurrido, y de pronto era uno de los propios verdugos quien lo relataba con todo detalle. Con el tiempo, algunos de aquellos cuerpos aparecieron en las costas argentinas y uruguayas, arrastrados por las corrientes, y fueron enterrados como desconocidos, sin nombre, en fosas comunes. Décadas después, un equipo de antropólogos forenses logró exhumar e identificar a algunos de ellos, poniéndoles por fin un nombre y devolviéndoselos a sus familias, la prueba definitiva y silenciosa de que aquellos vuelos habían existido de verdad. Y por si todo esto no fuera suficientemente atroz, la dictadura cometió un crimen que apunta directamente al futuro, a los más inocentes, el robo sistemático de bebés. Muchas de las mujeres detenidas estaban embarazadas, y el régimen las mantenía con vida únicamente hasta que daban a luz, en maternidades clandestinas montadas dentro de los propios centros de detención. Después del parto, en numerosos casos las madres eran asesinadas, muchas de ellas en esos mismos vuelos de la muerte, y sus bebés recién nacidos eran entregados a familias de militares o de gente afín al régimen, que los criaban como si fueran suyos, borrando por completo su verdadera identidad. Se calcula que unos 500 niños fueron robados de esta manera, arrancados de sus familias biológicas y criados, sin saberlo, por los mismos que habían asesinado a sus padres. Es difícil imaginar una crueldad mayor. No bastaba con matar a los padres, había que borrar también la identidad de los hijos, entregándolos precisamente a quienes formaban parte del sistema que los había dejado huérfanos. Aquellos bebés crecieron con nombres falsos, con historias familiares inventadas, sin tener la menor idea de quiénes eran en realidad ni de lo que les había ocurrido a sus verdaderos padres. Fue un plan pensado para robar no solo vidas, sino también el futuro y la memoria de toda una generación. Frente a semejante horror, cuando casi nadie se atrevía a alzar la voz, fueron un grupo de madres las que plantaron cara a la dictadura. En abril de 1977, en pleno apogeo del terror, un puñado de mujeres cuyos hijos habían desaparecido empezó a reunirse en la Plaza de Mayo, la plaza principal de Buenos Aires, frente a la mismísima Casa de Gobierno, para exigir saber qué había pasado con ellos. No tenían armas ni poder, solo su dolor y su valentía. Se cubrían la cabeza con un pañuelo blanco, que en su origen era un pañal de tela de sus propios hijos, y daban vueltas a la plaza cada jueves, en silencio, reclamando a sus desaparecidos. Nacieron así las Madres de Plaza de Mayo. Su impulsora, Azucena Villaflor, había resumido la idea con una frase sencilla y valiente. Cuando vea que somos muchas, decía, Videla tendrá que recibirnos. Empezaron siendo apenas un puñado, pero su gesto silencioso, el de unas madres dando vueltas a una plaza en busca de sus hijos, se convirtió poco a poco en la grieta más visible en la fachada de la dictadura, la imagen que dio la vuelta al mundo y que puso rostro humano al horror que el régimen intentaba ocultar. La respuesta del régimen fue despreciarlas, llamándolas las locas de la Plaza de Mayo, como si estuvieran trastornadas por buscar a sus propios hijos. Pero el desprecio pronto se convirtió en algo peor. Varias de las madres fundadoras, entre ellas Azucena Villaflor, y también 2 monjas francesas que las apoyaban, fueron secuestradas por el propio régimen, torturadas y arrojadas al mar en los vuelos de la muerte. La dictadura llegó a asesinar a las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, y sin embargo, ni siquiera eso las detuvo. Las demás siguieron marchando cada jueves, pañuelo blanco en la cabeza, y lo siguen haciendo hoy, casi medio siglo después, convertidas en uno de los símbolos más reconocibles del mundo entero en la lucha por los derechos humanos. Junto a ellas surgió otro grupo con una misión muy concreta, las Abuelas de Plaza de Mayo, que se dedicaron a buscar a aquellos bebés robados, sus propios nietos, criados por otras familias con identidades falsas. Su labor, sostenida durante décadas, ha sido extraordinaria. Ayudaron a impulsar avances científicos en las pruebas de ADN que permiten identificar a un nieto aunque hayan pasado 40 años, y gracias a ese trabajo incansable, han logrado recuperar ya a más de 140 de aquellos niños, hoy adultos, que han podido reencontrarse con su verdadera historia y con su familia biológica. Cada nieto recuperado es una pequeña victoria de la memoria sobre el olvido, y la búsqueda continúa, porque todavía quedan cientos por encontrar.
Hay historias verdaderamente emocionantes, como la de la presidenta de las abuelas, que buscó a su propio nieto durante más de 30 años y logró abrazarlo por fin siendo ya un adulto, después de toda una vida de espera. Son reencuentros que llegan décadas tarde, pero que demuestran que ni el paso del tiempo puede borrar del todo la verdad. La justicia, aunque tardó, también acabó llegando. En 1985, ya en democracia, se celebró el histórico juicio a las juntas, el primero de su tipo en América Latina, en el que los jefes de la dictadura fueron sentados en el banquillo por un tribunal civil. Videla fue condenado a cadena perpetua por aquellos crímenes. Años después, un polémico indulto presidencial lo dejó en libertad, pero la lucha de los organismos de derechos humanos consiguió que las causas se reabrieran, y el dictador volvió a la cárcel, condenado de nuevo, esta vez también por el plan sistemático de robo de bebés. Murió finalmente en prisión en 2013, a los 87 años, sin haber mostrado jamás el más mínimo arrepentimiento por nada de lo que había hecho. Hasta el final defendió lo que había hecho, y llegó a explicar con toda tranquilidad por qué habían optado por hacer desaparecer a la gente en lugar de fusilarla abiertamente. No se podía fusilar, dijo, porque la sociedad argentina no lo habría tolerado. Es decir, no ocultaron los crímenes por vergüenza ni por duda, sino por pura estrategia, para evitar el escándalo y las preguntas incómodas sobre quién mataba, dónde y cómo. Prefirieron, por tanto, el silencio, la mentira y la desaparición. Un cálculo tan frío que resume mejor que nada la naturaleza del régimen. Pero la memoria de un pueblo, encarnada en aquellos pañuelos blancos y en la búsqueda incansable de las abuelas, resultó ser mucho más fuerte y más duradera que todo su aparato de terror. Augusto Pinochet, 17 años de dictadura, torturas y desaparecidos en Chile. El Estadio Nacional de un país es el lugar donde se juegan los partidos de fútbol y se celebran las grandes fiestas. Se convirtió de la noche a la mañana en un campo de concentración por el que pasaron miles de prisioneros. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Chile en septiembre de 1973, cuando el general Augusto Pinochet tomó el poder por la fuerza y desató una represión que marcaría al país durante décadas. Aquel estadio, pensado para el deporte y la alegría, se llenó de detenidos, de torturas y de miedo, y se convirtió en el símbolo escalofriante de una dictadura que acababa de empezar y que se prolongaría durante 17 largos años. Todo comenzó el 11 de septiembre de 1973. Ese día, las Fuerzas Armadas chilenas se levantaron contra el gobierno de Salvador Allende, un médico socialista que había sido elegido presidente en las urnas años antes, el primer marxista del mundo en llegar al poder por voto democrático. Su gobierno estaba sumido en una profunda crisis económica y en una enorme tensión política, y los militares, con apoyo de sectores de la derecha y de Estados Unidos, decidieron derrocarlo. La imagen que dio la vuelta al mundo fue la del Palacio Presidencial de la Moneda, siendo bombardeado por los aviones de la propia Fuerza Aérea chilena, con el presidente todavía dentro. Allende no se rindió. Desde la radio pronunció un último y emotivo discurso de despedida, en el que dijo tener fe en Chile y en su destino, y prometió que más temprano que tarde se abrirían de nuevo las grandes alamedas por donde pasaría el hombre libre. Poco después, mientras las tropas asaltaban el palacio, el presidente murió en su despacho. Durante casi 40 años se discutió si se había suicidado o si lo habían asesinado los militares. Una investigación forense realizada en 2011, tras exhumar su cuerpo, concluyó que se había quitado la vida con un fusil antes de ser capturado. Con su muerte se cerraba la democracia chilena y se abría una dictadura que duraría 17 años. Y esa dictadura mostró su verdadero rostro desde el primer momento. En los días posteriores al golpe, miles de personas fueron detenidas sin ningún cargo. Políticos de izquierda, sindicalistas, estudiantes, profesores, artistas. No había cárceles suficientes para encerrar a tanta gente, así que el régimen convirtió el Estadio Nacional de Chile en un campo de prisioneros improvisado. Se calcula que por sus gradas pasaron miles de detenidos en apenas unas semanas. Y según las estimaciones más altas, la cifra acumulada llegaría a decenas de miles. Los presos eran hacinados en las tribunas mientras individuos encapuchados recorrían el estadio señalando a quienes había que apartar. Y en las entrañas del recinto, en los vestuarios y en los pasillos donde antes se preparaban los deportistas, se torturaba y se ejecutaba a los prisioneros. Entre los detenidos había también extranjeros,
e incluso 2 jóvenes estadounidenses fueron apresados y ejecutados, un caso que años después inspiraría una famosa película. Resulta difícil imaginar el contraste. Un lugar asociado al fútbol y a la fiesta, convertido de pronto en un sitio de gritos, disparos y desapariciones. Hoy, una parte de aquel estadio se conserva como lugar de memoria, con una placa que recuerda que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Entre las víctimas de aquellos días, hubo un nombre que se convirtió en leyenda, el del cantautor Víctor Jara, una de las figuras más queridas de la música chilena. Jara fue detenido y llevado a otro recinto deportivo, el Estadio Chile, donde fue brutalmente torturado y finalmente asesinado a tiros, con su cuerpo acribillado por decenas de balazos y abandonado en un descampado. Se cuenta que, sabiendo que era músico, sus verdugos le destrozaron las manos, burlándose de que nunca más volvería a tocar la guitarra. Ese detalle, tan poderoso y tan repetido, se apoya sobre todo en los testimonios de sus compañeros de prisión. Lo que está fuera de toda duda es que uno de los artistas más luminosos del país fue torturado y ejecutado sin piedad por el simple hecho de cantar a la justicia y a los humildes. Décadas más tarde, la justicia chilena condenó a varios exmilitares por aquel crimen, y el recinto donde lo mataron fue rebautizado con su nombre, para que su memoria sobreviviera a sus verdugos. Víctor Jara se convirtió así en un símbolo eterno, la prueba de que la dictadura no solo quería eliminar a sus enemigos políticos, sino también silenciar la voz y la cultura de todo un pueblo. La represión de aquellos primeros días no se quedó solo en la capital. Apenas unas semanas después del golpe, un helicóptero militar empezó a recorrer Chile de punta a punta con una misión macabra: matar. A bordo iba un general llamado Sergio Arellano Stark, enviado por el propio Pinochet con plenos poderes, al frente de un grupo de oficiales de confianza. Aquella comitiva, que se desplazaba en un helicóptero de guerra de un extremo a otro del país, pasó a la historia con un nombre estremecedor que lo dice todo: la Caravana de la Muerte. El método era tan simple como brutal. El helicóptero iba aterrizando en distintas ciudades del país, y en cada una visitaban las cárceles y los cuarteles donde ya había prisioneros políticos detenidos, muchos de ellos sometidos a procesos legales o con condenas leves. Revisaban las listas, seleccionaban a un grupo de presos y los ejecutaban sumariamente, sin juicio, allí mismo. Se calcula que de esta forma fueron asesinadas al menos 75 personas, y hasta cerca de un centenar según los registros más completos. Y no siempre morían de un disparo limpio. Hubo casos de una crueldad extrema, con víctimas rematadas con cuchillos y con signos de una violencia atroz. Después, los cuerpos eran enterrados en fosas secretas, y con el tiempo muchos fueron desenterrados y arrojados al mar para borrar cualquier prueba. El objetivo de aquella gira sangrienta era sembrar el terror y dejar claro, incluso dentro del propio ejército, lo que le pasaba a quien se atreviera a dudar. De hecho, buena parte de lo que hoy sabemos sobre la Caravana de la Muerte salió a la luz porque algunos oficiales locales quedaron tan horrorizados por aquellas matanzas que dejaron constancia de ellas. Aquellos hombres esperaban encontrarse con una operación militar, y en cambio se toparon con ejecuciones a sangre fría de presos indefensos que ya estaban bajo custodia. La caravana no buscaba justicia ni orden, buscaba escarmiento, aterrorizar al país entero mostrando de lo que era capaz el nuevo régimen. Pero el brazo represor más temido de la dictadura fue la policía secreta, la llamada DINA, dirigida por el coronel Manuel Contreras, un hombre que respondía directamente ante Pinochet y que llegó a ser una de las personas más poderosas y temidas de todo el país, un auténtico jefe del terror. La DINA se encargaba de detener, torturar, hacer desaparecer y asesinar a los opositores del régimen. Para ello contaba con una red de centros clandestinos de tortura repartidos por Chile, lugares siniestros con nombres que aún hoy provocan escalofríos, como Villa Grimaldi, en Santiago, por donde pasaron miles de detenidos y donde se aplicaban torturas atroces con electricidad y todo tipo de vejaciones. Por uno de aquellos centros llegó a pasar, siendo joven, la que años después sería presidenta de Chile, Michelle Bachelet, detenida y torturada junto a su madre. Aún más siniestra era la Colonia Dignidad, un enclave aislado en el sur del país dirigido por un predicador alemán prófugo de la justicia, una auténtica secta cerrada que funcionaba como una prisión privada y que la DINA usaba para torturar y hacer desaparecer a detenidos, lejos de cualquier mirada.
Detrás de sus alambradas se cometieron abusos de todo tipo durante años. Y la DINA no se detenía en las fronteras de Chile. Su alcance era internacional. Fue responsable del asesinato del general Carlos Prats, el predecesor de Pinochet al frente del ejército y leal a la democracia, muerto junto a su esposa por un coche bomba en plena Buenos Aires. Y llegó aún más lejos. En 1976 asesinó al ex canciller de Allende, Orlando Letelier, con otro coche bomba que estalló nada menos que en el corazón de Washington, la capital de Estados Unidos, matando también a una colaboradora estadounidense. La DINA fue además pieza clave de la Operación Cóndor, aquella red coordinada entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir y asesinar opositores más allá de sus fronteras, una red que precisamente había nacido formalmente en Santiago de Chile bajo el impulso de la propia policía secreta de Pinochet. Que un régimen se atreviera a poner una bomba en plena capital de Estados Unidos, matando a ciudadanos estadounidenses en su propio suelo, da la medida de hasta qué punto la dictadura chilena se sentía impune y dispuesta a perseguir a sus enemigos hasta el último rincón del planeta. Aquel atentado, sin embargo, fue tan escandaloso que terminó volviéndose en contra del propio régimen y precipitó la caída de la temida DINA. Después de 17 años en el poder, la caída de Pinochet no llegó por las armas, sino por las urnas, y de una forma casi poética. En 1988, su propio régimen convocó un plebiscito para decidir si el dictador seguía gobernando varios años más. Confiado en su victoria y convencido de que el país lo apoyaba, Pinochet permitió la votación. Fue su gran error de cálculo. Los chilenos, hartos de tantos años de miedo, se organizaron en una campaña llena de esperanza, con un arcoíris por bandera y un lema que decía que la alegría ya venía, y contra todo pronóstico votaron mayoritariamente que no. Fue un acto de enorme valentía colectiva. Millones de personas se atrevieron a decir no al hombre que llevaba 17 años gobernándolos con puño de hierro. El dictador, para sorpresa de muchos, aceptó el resultado y en 1990 dejó la presidencia, dando paso al regreso de la democracia. Sin embargo, su salida estuvo muy lejos de ser una rendición total. Pinochet se aseguró de conservar una enorme cuota de poder. Siguió siendo comandante en jefe del ejército durante 8 años más, hasta 1998, y después se convirtió en senador vitalicio, un cargo que le otorgaba inmunidad frente a la justicia. Parecía que, como tantos otros dictadores, iba a morir tranquilo y protegido, sin responder jamás por sus crímenes. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba y que hizo historia. En octubre de 1998, durante un viaje a Londres para tratarse de una operación, Pinochet fue detenido por orden de un juez español, Baltasar Garzón, que lo reclamaba por genocidio, terrorismo y torturas. Era la primera vez que un exdictador era arrestado en un país extranjero por crímenes cometidos en el suyo, un hito absoluto en la justicia internacional que dio esperanza a las víctimas de todo el mundo. De pronto, el mensaje era claro. Los tiranos ya no estaban necesariamente a salvo por el simple hecho de haber dejado el poder o de cruzar una frontera. El caso Pinochet abrió una puerta que cambió para siempre la forma en que el mundo perseguía los crímenes contra la humanidad. Pinochet, el todopoderoso general que durante años había hecho y deshecho a su antojo, pasó más de 500 días retenido bajo arresto domiciliario en Inglaterra, mientras el mundo entero debatía su suerte y las víctimas contenían la respiración. Finalmente, alegando su delicado estado de salud, las autoridades británicas lo dejaron marchar y regresó a Chile. De vuelta en casa, la justicia chilena intentó procesarlo varias veces, pero el viejo general fue esquivando los juicios alegando demencia. Además, en sus últimos años, estalló un escándalo que dañó incluso la imagen que sus partidarios tenían de él. Se descubrió que había ocultado una fortuna de millones de dólares en cuentas secretas en el extranjero, desmontando el mito de que al menos había sido un dictador honesto. Aquel escándalo económico fue especialmente demoledor, porque una de las pocas cosas de las que sus seguidores presumían era de que Pinochet, a diferencia de otros dictadores, no había robado. La realidad demostró que también en eso mentían. Augusto Pinochet murió en 2006, a los 91 años, sin haber sido condenado por ninguno de sus crímenes, con centenares de causas judiciales todavía abiertas y sin funeral de Estado. Como tantos otros tiranos de esta historia, se fue de este mundo sin pagar por lo que había hecho, esquivando la justicia hasta el último aliento. Lo que dejó atrás fue una herida enorme en la sociedad chilena. Las comisiones oficiales que investigaron la dictadura reconocieron a más de 3.000 muertos y desaparecidos,
y a cerca de 38.000 personas que fueron encarceladas por motivos políticos y torturadas, además de cientos de miles de chilenos que tuvieron que marcharse al exilio para salvar la vida, dejando atrás su casa, su familia y su país. Conviene distinguir bien esas dos realidades. Por un lado, los miles de personas que fueron asesinadas o desaparecidas para siempre, y por otro, las decenas de miles que sobrevivieron, pero cargaron toda su vida con las cicatrices de la tortura y la cárcel. Son cifras que hablan de un país entero, marcado a fuego por el miedo, durante casi 2 décadas. Y sin embargo, la imagen que perdura no es solo la del terror, sino también la de aquel estadio convertido en cárcel, y la de un pueblo que, cuando por fin tuvo la oportunidad, derrotó a su dictador simplemente marcando una papeleta, sin violencia y sin odio, demostrando que ninguna dictadura, por larga y brutal que sea, es realmente para siempre. Porfirio Díaz, el hombre que gobernó México 30 años. Durante más de 30 años, un solo hombre gobernó México con mano de hierro, mientras el país se llenaba de ferrocarriles, palacios y luz eléctrica por fuera, y de miseria, esclavitud y sangre por dentro. Se llamaba Porfirio Díaz, y su historia es la de una gran contradicción, la de un régimen que presumía de progreso y modernidad ante el mundo, mientras aplastaba y explotaba a la inmensa mayoría de su propio pueblo. A diferencia de otros tiranos, Díaz no fue un simple carnicero, fue un modernizador brutal, y esa mezcla es precisamente lo que hace su figura tan fascinante y tan terrible. Porfirio Díaz no llegó al poder como un desconocido, sino como un auténtico héroe nacional. Se había forjado un nombre en el campo de batalla defendiendo a México frente a la invasión francesa, y participó en la célebre batalla del 5 de mayo en Puebla, una de las victorias más recordadas de la historia mexicana. Aquel prestigio militar lo catapultó a la política, y para muchos mexicanos de la época era, sencillamente, un salvador de la patria. Y aquí aparece la primera gran ironía de su vida. Díaz llegó al poder en 1876 enarbolando una bandera muy concreta, la de la no reelección, es decir, la idea de que ningún presidente debía perpetuarse en el cargo. Con ese lema de la no reelección, derrocó al gobierno anterior. Y con ese mismo lema, décadas después, sería derrocado él, en una de las mayores ironías de toda la historia de México. Porque una vez en el sillón presidencial, Díaz olvidó por completo sus propias promesas. Se reeligió una y otra vez, reformó las leyes para poder seguir mandando, y solo en una ocasión dejó formalmente el poder durante 4 años en manos de un aliado que le guardó la silla antes de volver. En total, se mantuvo al frente de México durante unos 35 años, en el largo periodo que se conoce como el Porfiriato. Su lema de gobierno era orden y progreso, y desde luego, progreso material hubo, pero siempre a un precio altísimo pagado por los de abajo. Díaz gobernaba con una idea muy clara en la cabeza, poca política y mucha administración. Es decir, nada de debates ni de libertades que pudieran generar inestabilidad. Lo único que importaba era mantener el orden a toda costa, atraer capital y hacer que el país pareciera moderno y próspero ante los ojos del extranjero. Y para lograr esa calma aparente, que sus defensores llamaron la paz porfiriana, cualquier método era válido, incluida la más dura de las represiones. Bajo su mandato, México se transformó por fuera. Díaz abrió el país de par en par a la inversión extranjera, sobre todo estadounidense y británica. Se construyeron más de 19.000 kilómetros de vías de ferrocarril que cruzaban el país de punta a punta. Se tendieron líneas de telégrafo. Se modernizaron los puertos, llegó la electricidad y la Ciudad de México se llenó de elegantes edificios de estilo europeo. Para las élites, los grandes propietarios y los inversores extranjeros, aquella era una auténtica época dorada de prosperidad, lujo y crecimiento, y por eso muchos de ellos adoraban a Díaz, pero ese brillo escondía una realidad muy oscura. El progreso del porfiriato se construyó, literalmente, sobre el despojo de los más pobres. Las tierras comunales de campesinos e indígenas, que sus familias habían trabajado durante generaciones, fueron declaradas baldías o arrebatadas mediante artimañas legales y entregadas a un puñado de grandes hacendados y a compañías extranjeras. La concentración de la tierra alcanzó niveles escandalosos. Una minoría diminuta poseía la inmensa mayoría del suelo cultivable, mientras la mayor parte de las familias del campo se quedaban sin nada.
Aquellos campesinos despojados no tenían más remedio que convertirse en peones de las haciendas, atrapados en un sistema de esclavitud disfrazada. Se les pagaba con vales que solo podían gastar en la tienda del patrón, se endeudaban sin remedio, y esas deudas se heredaban de padres a hijos, encadenando a familias enteras a la misma hacienda de por vida. Mientras tanto, unos pocos latifundistas acumulaban extensiones de tierra tan enormes que costaba creerlas. Había familias que poseían propiedades del tamaño de países pequeños. En otras palabras, la modernidad de Díaz creó una brecha abismal entre un puñado de privilegiados que vivían como reyes y millones de campesinos que vivían y morían en la más absoluta miseria, sin tierra, sin derechos y sin ninguna esperanza de futuro. Esa desigualdad extrema sería, con el tiempo, la mecha que hiciera estallar el país. Para sostener aquel orden tan desigual, Porfirio Díaz necesitaba mano dura, y no le tembló el pulso a la hora de aplicarla. La filosofía de su régimen se resumía en una frase brutal y muy conocida que lo dice todo: pan o palo, es decir, pan, favores y beneficios para quien se sometiera y colaborara con el régimen, y palo, es decir, garrote, cárcel o muerte, para quien se atreviera a oponerse. Era un sistema pensado para comprar lealtades cuando se podía, y para aplastar por la fuerza cualquier resistencia cuando hacía falta. Para ejecutar ese palo, Díaz se apoyó en un aparato de control que llegaba a cada rincón del país. Tenía a los jefes políticos, unos caciques locales que gobernaban con dureza cada distrito en su nombre, y sobre todo tenía a los rurales, una temida policía montada, bajo su control directo, que podía desplazarse rápidamente en tren para sofocar cualquier revuelta allí donde surgiera. Y para deshacerse de los enemigos incómodos, existía una práctica siniestra conocida como la ley fuga. Consistía en algo tan simple como profundamente perverso. Se soltaba a un preso, y en cuanto echaba a andar o a correr, se le disparaba por la espalda alegando que había intentado escapar. Sobre el papel, había muerto en un intento de fuga. En realidad, era una ejecución encubierta. Los periodistas que se atrevían a criticar al régimen también lo pagaban caro, con la cárcel, el destierro o algo peor. La prensa que no se dejaba comprar era silenciada sin miramientos, porque en el México de Díaz no había lugar para las voces incómodas. Toda aquella maquinaria de premios y castigos conseguía su objetivo. Durante años, México pareció un país en calma, ordenado y próspero. Pero era una calma engañosa, la calma del miedo, bajo la cual se acumulaba un rencor inmenso que tarde o temprano tenía que estallar. Toda esa represión mantenía una calma aparente, pero bajo la superficie la olla estaba a punto de estallar, y hubo dos episodios que lo dejaron trágicamente claro. El primero fue la huelga de los mineros de Cananea, en el norte del país, en 1906. Los trabajadores mexicanos de una gran mina de cobre, propiedad de un empresario estadounidense, se declararon en huelga por una injusticia flagrante. Cobraban mucho menos que los trabajadores estadounidenses por hacer exactamente el mismo trabajo, y encima veían cómo los mejores puestos se reservaban siempre a los extranjeros. Pedían algo tan sencillo como igualdad salarial y una jornada de 8 horas, en su propio país y en su propia tierra. Era una reivindicación de puro sentido común. La respuesta fue la represión, y lo más escandaloso de todo es que para aplastar aquella huelga de mexicanos, en territorio mexicano, cruzaron la frontera cientos de hombres armados desde Estados Unidos. Murieron al menos una veintena de mineros, y según algunas estimaciones bastantes más. Que un gobierno permitiera que hombres armados de otro país entraran a disparar contra sus propios ciudadanos por reclamar un salario justo, decía mucho de a quién servía realmente el régimen de Díaz. Para muchos mexicanos, Cananea fue una humillación nacional además de una masacre, y el nombre de aquella mina quedó grabado como uno de los primeros grandes chispazos del descontento. El segundo episodio fue todavía más sangriento. En enero de 1907, los obreros textiles de Río Blanco, en el estado de Veracruz, se levantaron también contra las condiciones de miseria en que vivían y trabajaban. La protesta se desbordó, la gente incendió la odiada tienda de raya donde los tenían endeudados, y entonces el ejército, por orden directa de Díaz, abrió fuego contra los huelguistas y sus familias. Las cifras de muertos varían mucho según la fuente, desde varias decenas hasta cientos de personas. Se llegó a contar incluso que los cadáveres fueron cargados en vagones de tren y arrojados al mar, aunque este último relato tan truculento nunca fue del todo confirmado y probablemente fue difundido por los enemigos del régimen. Fuera cual fuera la cifra exacta,
Lo cierto es que el ejército disparó a matar contra obreros y familias desarmadas. Cananea y Río Blanco se convirtieron en heridas abiertas y en símbolos de la brutalidad con la que el porfiriato trataba a quienes se atrevían a pedir algo tan básico como un trato justo. Aquellas dos masacres demostraron que, detrás de la fachada de progreso y modernidad, el régimen estaba dispuesto a ahogar en sangre cualquier reclamo de los trabajadores, y sembraron un odio que ya no dejaría de crecer. Pero si hay una cara del porfiriato que roza directamente el horror, es la que sufrieron los pueblos indígenas, y muy especialmente los yaquis del norte de México. Los yaquis llevaban generaciones defendiendo sus tierras fértiles, y como se resistían al despojo, el régimen decidió aplicarles una auténtica política de exterminio. Sus líderes fueron capturados y fusilados, y a miles de yaquis, hombres, mujeres y niños, se los deportó a la fuerza al otro extremo del país, a las plantaciones de Enequén de Yucatán, donde trabajaban en condiciones de esclavitud pura y dura. Las familias eran separadas deliberadamente, y muchos morían por el camino o reventados de trabajo bajo el sol. Las estimaciones de cuántos yaquis murieron en aquellas deportaciones son muy inciertas y varían enormemente, pero todas hablan de una tragedia de dimensiones espantosas para todo un pueblo. Se organizaron auténticas cacerías humanas para capturarlos, y a los prisioneros se los enviaba encadenados en largos y penosos viajes en tren hacia el sur, hacinados como ganado. Fue, en toda regla, un intento de borrar del mapa a un pueblo entero que tenía la única culpa de negarse a entregar sus tierras. En las haciendas de Yucatán, junto a los yaquis deportados, sufrían también los indígenas mayas, atrapados en el mismo sistema esclavista que había hecho inmensamente ricos a los grandes terratenientes del Enequén, la fibra que en aquella época valía como el oro. Aquel infierno oculto habría pasado desapercibido para el mundo de no ser por un valiente periodista estadounidense llamado John Kenneth Turner. Haciéndose pasar por un inversor interesado en comprar, Turner logró infiltrarse en las plantaciones y ver con sus propios ojos lo que allí ocurría. Después, lo contó todo en un libro demoledor titulado México Bárbaro. En sus páginas describió con crudeza la compraventa de seres humanos como si fueran mercancía, los azotes, la gente trabajada literalmente hasta la muerte, y recogió un dato escalofriante que le confesó un propio hacendado, que 2 de cada 3 esclavos morían durante el primer año en las plantaciones. Aquel libro destrozó la imagen de progreso y civilización que Díaz había vendido al mundo entero y mostró la cara oculta y monstruosa del porfiriato precisamente en el país que más lo admiraba, Estados Unidos. De pronto, el dictador modelo, el hombre que había traído orden y ferrocarriles, aparecía ante el mundo como el amo de un sistema esclavista. Y al final, el régimen que parecía eterno se derrumbó con una rapidez asombrosa. En 1908, en una entrevista con un periodista extranjero, un Díaz ya anciano cometió el error de declarar que México estaba maduro para la democracia y que vería con buenos ojos que surgieran partidos de oposición. La oposición lo tomó en serio. Un hombre llamado Francisco Madero se lanzó a desafiarlo con un lema que resultaba demoledor, porque era exactamente el mismo con el que Díaz había llegado al poder décadas atrás: sufragio efectivo, no reelección. Díaz respondió como el dictador que era. Encarceló a Madero y se declaró vencedor de unas elecciones fraudulentas, ya con 80 años a sus espaldas. Pero esta vez el pueblo no se resignó. Madero escapó de la cárcel y lanzó un llamamiento a la insurrección para el 20 de noviembre de 1910. Aquel día estalló la Revolución Mexicana. Por todo el país surgieron levantamientos armados encabezados por figuras que se harían legendarias, como Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur, este último reclamando precisamente la devolución de las tierras robadas a los campesinos, la gran herida que el porfiriato había abierto. El viejo dictador, con su ejército desbordado, fue incapaz de contener aquella marea. En mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció al poder y partió al exilio a Francia. Se cuenta que, al marcharse, advirtió que Madero había soltado un tigre y estaba por ver si sería capaz de domarlo. No se equivocaba. La revolución que él había desencadenado se prolongaría durante años y costaría entre 1 y 2 millones de vidas. El hombre que había gobernado México durante 35 años murió en 1915 en París, lejos de su patria, sin volver a pisar jamás el país que había modernizado y desangrado a partes iguales.
De todos los dictadores de esta historia, su final no llegó en un juicio ni ante un pelotón, sino en el olvido dorado de un exilio europeo, mientras su país ardía a lo lejos en la revolución que su propia tiranía había terminado por hacer estallar.